¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un día una persona que amas desapareciera sin dejar rastro? Para Clara, esa no fue solo una pregunta, sino el comienzo de un viaje que transformó su vida para siempre. 10 años después de la desaparición de su hermana Ana, Clara decidió enfrentarse a lo imposible. Su búsqueda la llevó a desenterrar secretos inimaginables, a enfrentarse al peligroso mundo del tráfico humano y, finalmente, a inspirar a otros a no rendirse. Esta es una historia de lucha, valentía y esperanza, donde el amor por un ser querido se convierte en una fuerza imparable capaz de iluminar los rincones más oscuros. Pero no te equivoques, esto no es solo una historia de un caso personal. Es un grito de justicia que trasciende fronteras y toca los corazones de miles de personas. En cada capítulo, Clara descubre que su batalla no es únicamente por Ana, sino por todas las víctimas cuyas voces han sido silenciadas. La pregunta que persiste es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la verdad? ¿Qué harías si esa verdad pudiera salvar vidas, pero al mismo tiempo pusiera en riesgo la tuya? Clara decidió no mirar atrás, y su camino nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede convertirse en un faro para muchos. Hoy te invito a adentrarte en esta historia que no solo desafía al crimen organizado, sino también a los límites del amor y la perseverancia humana. A medida que sigas este relato, descubrirás cómo una persona ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando está impulsada por el deseo de justicia. ¿Estás listo para acompañar a Clara en su viaje y descubrir cómo su lucha podría cambiar el destino de muchos? Quédate con nosotros y deja que esta historia te inspire a nunca rendirte, incluso cuando todo parezca perdido. Clara vivía atrapada en un bucle interminable de recuerdos y un dolor que nunca encontró consuelo. A primera vista, su vida parecía perfectamente ordenada, una profesora entregada a sus alumnos, amante de los libros y con una rutina tan meticulosa como predecible. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad se escondía una herida que seguía abierta después de 10 años. Su hermana menor, Ana, desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí no solo el vacío de su ausencia, sino también una maraña de preguntas que nadie pudo responder. Cada día, cada noche, cada instante en el que Clara estaba sola, volvía a preguntarse qué había pasado con Ana. ¿Dónde estaba? ¿Estaba viva? ¿Había sufrido? Estas preguntas, tan dolorosas como constantes, eran una cadena invisible que no la dejaba avanzar. El día en que Ana desapareció está grabado a fuego en la memoria de Clara. Era un día cualquiera, uno que empezó como tantos otros, pero que terminó cambiándolo todo. Aquella mañana, Clara y Ana habían tenido una discusión trivial. Algo sin importancia, probablemente sobre ropa o música, como cualquier cosa que suelen discutir las hermanas. Ana, con su carácter impulsivo y su sonrisa que siempre desarmaba a cualquiera, salió de casa diciendo que volvería para la cena. Esa promesa nunca se cumplió. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer en la familia. Primero llegaron las llamadas a amigos y conocidos, luego la búsqueda frenética por las calles del barrio y finalmente la denuncia en la comisaría. Pero la noche pasó sin noticias. Esa primera noche sin Ana marcó el inicio de una larga pesadilla. La familia de Clara se rompió en pedazos con la desaparición de Ana. Su madre, una mujer antes fuerte y optimista, se fue apagando poco a poco. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que Ana apareciera en cualquier momento. Su padre, por otro lado, volcó todo su dolor en el trabajo, una forma de huir del vacío que consumía el hogar. Clara, siendo la hermana mayor, sintió la presión de ser la roca que mantuviera a todos en pie. Intentó mostrarse fuerte, contenida, pero por dentro estaba destrozada. Las noches eran las peores. En el silencio de su habitación, la culpa la devoraba. Se culpaba por no haber detenido a Ana aquel día, por no haber dicho algo diferente, por no haber intuido que algo malo podía pasar. Aunque sabía que no era responsable, ese sentimiento la acompañaba como una sombra que nunca la dejaba. Con los días convertidos en semanas, y luego en meses, la incertidumbre se instaló en el hogar como un huésped permanente. Se repartieron volantes, se hicieron campañas de búsqueda, pero nada daba resultado. Las autoridades, tras un tiempo, empezaron a tratar el caso como una más de las tantas desapariciones sin resolver. La familia tuvo que aprender a vivir con esa falta de respuestas, pero nunca fue lo mismo. Cada aniversario de la desaparición era un recordatorio brutal de que Ana no estaba allí. En cada comida familiar, su silla vacía parecía gritar lo que todos intentaban ignorar. Para Clara, esos momentos eran insoportables. Quería encontrar a Ana, necesitaba saber qué había pasado. Pero, con el tiempo, también aprendió a ocultar su dolor, a enterrarlo debajo de su rutina diaria. La vida continuó, aunque nada fue igual. Clara se refugió en su trabajo,
en los libros, en largas caminatas que le permitían aclarar su mente. Pero siempre había algo que la hacía volver al pasado. Podía ser una canción que Ana solía cantar, un aroma que le recordaba a ella, o incluso el rostro de alguna joven desconocida que veía en la calle y que por un instante le hacía pensar que podría ser su hermana. Esos momentos la llenaban de esperanza y dolor al mismo tiempo, porque, aunque había aprendido a vivir con la ausencia de Ana, nunca pudo aceptar la idea de rendirse. Nunca dejó de buscar respuestas, aunque con los años las pistas se habían vuelto más escasas y los recuerdos más difusos. Todo cambió una mañana, cuando, casi por casualidad, Clara encontró algo que removió todo lo que creía haber superado. Era una mañana tranquila. Mientras tomaba su café, hojeó el periódico local en busca de distracciones, pero lo que encontró fue algo que la dejó paralizada. Una noticia sobre un caso reciente de tráfico humano desmantelado en una ciudad cercana. Los detalles eran perturbadores: jóvenes desaparecidas, redes clandestinas, familias devastadas. Clara sintió como se le aceleraba el corazón. Algo en esa historia le resultó familiar, como si cada palabra tocara sus peores temores. Durante años había intentado no pensar en esa posibilidad, pero ahora estaba frente a ella, tan clara y aterradora como siempre lo había imaginado. ¿Y si Ana había sido víctima de algo así? ¿Y si todavía había una manera de encontrarla? La noticia se convirtió en una obsesión. Clara la leyó una y otra vez, analizando cada detalle, buscando algo que pudiera conectarla con el caso de su hermana. Esa chispa de esperanza que no había sentido en tanto tiempo comenzó a crecer en su interior. ¿Podría ser esta la respuesta que había estado esperando durante una década? Mientras su mente trabajaba frenéticamente, comenzó a recordar detalles del pasado, momentos que antes parecían insignificantes, pero que ahora podían ser clave. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si existía la más mínima posibilidad de descubrir qué había pasado con Ana, tenía que intentarlo. No importaba lo que costara. Esa misma noche, Clara comenzó a revisar las viejas pertenencias de Ana, como si entre sus cosas pudiera encontrar alguna pista que hubiera pasado desapercibida. Mientras revisaba una caja de recuerdos, encontró algo que la dejó sin aliento: un pequeño colgante que tenía grabado un número de teléfono. No recordaba haber visto ese objeto antes. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo como la mezcla de emoción y miedo crecía en su pecho. ¿Qué significaba ese colgante? ¿Por qué Ana nunca lo había mencionado? Clara sabía que este descubrimiento podía ser la llave para desentrañar el misterio. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un camino lleno de peligros, pero también de esperanza. La búsqueda apenas comenzaba. Esa noche, Clara no pudo dormir. Tenía el colgante en la mano, estudiándolo bajo la tenue luz de su lámpara. Era un objeto pequeño, pero con un grabado claro, un número de teléfono que no reconocía. ¿Cómo no había visto antes ese colgante entre las cosas de Ana? Tal vez porque había evitado revisar esos recuerdos durante años. La sensación de culpa y tristeza siempre la había detenido. Pero ahora, con este hallazgo, sentía que tenía en sus manos algo crucial. Sin dudarlo más, anotó el número en su libreta y, con un nudo en el estómago, marcó desde su teléfono. La llamada no fue respondida. Una voz automática le indicó que el número no estaba disponible. Sin embargo, Clara no se desanimó. Sabía que, aunque el teléfono no funcionara, ese pequeño colgante podía ser la primera pieza del rompecabezas que la conectara con Ana. Durante los días siguientes, Clara intentó buscar más información sobre el número. Revisó registros antiguos, preguntó a viejos conocidos de Ana y hasta indagó en foros en línea sobre cómo rastrear números desactivados. Su desesperación por encontrar algo la llevó a contactar a personas que antes no habría considerado. Fue en medio de esta búsqueda que recibió un mensaje inesperado de Diego, un periodista local al que conocía vagamente. Diego había escuchado sobre el caso de Ana hacía años, pero ahora trabajaba en un reportaje sobre desapariciones recientes en la región relacionadas con redes de tráfico humano. Al escuchar su historia, le sugirió reunirse para compartir información. Clara dudó al principio. Hablar con un desconocido sobre su hermana no era fácil. Sin embargo, algo en el tono de Diego le transmitió confianza. Decidió encontrarse con él, con la esperanza de que su investigación pudiera arrojar algo de luz. El encuentro con Diego fue revelador. En un pequeño café, entre el ruido de tazas y conversaciones ajenas, Clara compartió la historia de Ana mientras Diego le mostraba detalles de su investigación. Según él, había patrones inquietantes en las desapariciones que investigaba: jóvenes desaparecidas de eventos públicos, centros comerciales o incluso en calles transitadas. Muchas de ellas habían sido vistas por última vez en circunstancias similares a las de Ana. Diego, apasionado por su trabajo y visiblemente conmovido por la historia de Clara, le propuso unir fuerzas.
Tus recuerdos y pistas pueden ser justo lo que necesitamos para conectar los puntos, le dijo. Aunque Clara no estaba acostumbrada a confiar en extraños, aceptó la propuesta. Sentía que, después de tanto tiempo, esta era su mejor oportunidad de encontrar respuestas. Impulsados por el colgante y los patrones que Diego había identificado, comenzaron a reconstruir los pasos de Ana en los días previos a su desaparición. Clara recordó que su hermana había mencionado que asistiría a un evento en un centro comunitario la semana antes de desaparecer. Aunque parecía un detalle irrelevante en su momento, ahora encajaba con las historias de otras jóvenes desaparecidas que Diego había investigado. Con esta nueva pista, Clara y Diego visitaron el lugar, un edificio que había sido renovado desde entonces. Preguntaron a quienes trabajaban allí y buscaron registros antiguos, pero no encontraron nada concreto. Sin embargo, el simple hecho de moverse, de investigar, de seguir pistas, llenó a Clara de una renovada sensación de propósito. Por primera vez en años, sentía que estaba avanzando hacia la verdad. Mientras Clara y Diego se adentraban más en la investigación, comenzaron a notar algo inquietante: no estaban solos. Clara recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz masculina le advirtió que dejara de hacer preguntas. «Esto no te llevará a nada bueno», le dijo con un tono frío que le heló la sangre. La amenaza no hizo más que aumentar su determinación. Si alguien estaba dispuesto a intimidarla, significaba que estaba cerca de descubrir algo importante. Diego, por su parte, estaba acostumbrado a este tipo de riesgos en su profesión. Le aconsejó que fuera cautelosa, pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. Después de años de sentir que había fallado a Ana, finalmente tenía una oportunidad de redimirse. El colgante seguía siendo el mayor enigma. ¿Por qué Ana lo tenía? ¿A quién pertenecía el número? Decidieron buscar la ayuda de un amigo de Diego, un experto en tecnología que podría rastrear más información sobre el número grabado. Aunque los resultados no fueron inmediatos, lograron determinar que el número había estado activo hacía una década, pero pertenecía a una línea descartada poco después. Esto podría significar que estaba relacionado con una red que ya había cambiado de tácticas o de ubicación. Clara estaba convencida de que esta pista no era coincidencia. Mientras más investigaban, más cerca parecían estar de algo grande. Sin embargo, también sabían que estaban entrando en territorio peligroso, donde las preguntas equivocadas podían tener consecuencias graves. A medida que avanzaban, Clara comenzó a sentir una conexión inesperada con Diego. No solo era un periodista comprometido, sino alguien que realmente parecía preocuparse por su causa. Juntos compartían largas jornadas de investigación y conversaciones donde intercambiaban teorías y esperanzas. Diego le confesó que había comenzado a investigar desapariciones porque un amigo cercano había vivido algo similar. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta lucha. El trabajo conjunto los llevó a descubrir detalles que parecían confirmar la existencia de una red de tráfico humano activa en la región. La conexión entre esta red y el caso de Ana se hacía cada vez más plausible. Lo que comenzó como una pequeña chispa de esperanza ahora se transformaba en una llama de determinación. A medida que Clara y Diego avanzaban en su investigación, la magnitud de lo que estaban enfrentando se hizo cada vez más clara. Las desapariciones de jóvenes no eran casos aislados ni coincidencias desafortunadas. Todas compartían un patrón perturbador. Habían sido vistas por última vez en eventos locales, centros comerciales o en actividades aparentemente inofensivas. Estos lugares, que deberían ser seguros, eran utilizados por la red como puntos estratégicos para acechar a sus víctimas. Clara comenzó a conectar estos detalles con la última semana de vida normal de Ana. Recordó que su hermana había mencionado asistir a un evento comunitario justo antes de desaparecer. Ese recuerdo, que antes parecía irrelevante, ahora cobraba un peso aterrador. Clara sentía como si los hilos invisibles de esta red se hubieran tendido mucho antes de que alguien notara su existencia. Para Diego, que había pasado años investigando casos similares, este tipo de revelaciones no eran nuevas, pero ver cómo afectaban directamente a Clara le daba un nuevo sentido de urgencia a su trabajo. Sabía que las redes de tráfico humano operaban en las sombras, manipulando cada situación para no dejar rastros. Clara, en cambio, vivía cada descubrimiento como un golpe al pecho. Le costaba aceptar que algo tan organizado y meticuloso pudiera existir sin que nadie lo detuviera. Mientras se sumergían más en los detalles, contactaron a familiares de otras víctimas desaparecidas. Cada conversación era una mezcla de dolor y desesperanza. Padres y madres compartían historias similares a las de Clara, jóvenes que habían salido a actividades cotidianas y nunca regresaron. Cada relato era un espejo del propio sufrimiento de Clara, pero también un recordatorio de que no estaban solos. Fue en una de esas reuniones cuando conocieron a Sofía,
una abogada activista que dedicaba su vida a combatir el tráfico humano. Sofía no solo tenía experiencia, sino también recursos legales y contactos que podían ser cruciales para la investigación. Cuando Clara y Diego le explicaron lo que habían descubierto hasta ese momento, Sofía no dudó en unirse a ellos. Esto no es una serie de eventos aislados, es una operación bien planificada, les explicó con la seriedad de quien ya había enfrentado algo similar antes. Sofía les mostró documentos de casos anteriores, patrones que coincidían inquietantemente con lo que ellos estaban investigando. También les advirtió que exponerse demasiado podía ser peligroso. Estas redes no solo operan con sigilo, también son capaces de cualquier cosa para protegerse, dijo. Clara, a pesar del miedo, sabía que no podía detenerse. Si existía la posibilidad de encontrar a Ana, estaba dispuesta a correr cualquier riesgo. Con la ayuda de Sofía, el trío comenzó a construir un perfil más detallado de la red. Utilizaron testimonios, archivos de la policía y mapas de las áreas donde se habían reportado desapariciones. Descubrieron que la red no solo operaba localmente, sino que parecía estar conectada con organizaciones más grandes en otras ciudades. Uno de los puntos clave de sus operaciones era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, señalado en varios testimonios. Este lugar, según las pistas, había sido utilizado como punto de tránsito para las víctimas antes de ser trasladadas a otras ubicaciones. Clara sintió un escalofrío al imaginar lo que podría haber ocurrido allí. ¿Podría Ana haber estado en ese lugar? La idea era casi insoportable, pero también reforzaba su determinación de seguir adelante. Sin embargo, no todo eran avances. Clara comenzó a notar que alguien estaba vigilándola. Primero fueron pequeñas señales, llamadas anónimas que se cortaban al contestar, un coche que parecía seguirla a donde quiera que iba. Luego, las amenazas se volvieron más explícitas. Una noche encontró un sobre en la puerta de su casa con una nota que decía: «Deja esto ahora o atente a las consecuencias». Dentro del sobre había una foto suya, tomada claramente sin que ella lo notara. El mensaje era claro y aterrador, pero en lugar de detenerse, Clara sintió como su determinación se fortalecía. Si estaban intentando intimidarla, significaba que estaba tocando un punto sensible. Diego y Sofía compartieron su preocupación, pero también acordaron que el peligro era una señal de que estaban en el camino correcto. A pesar de las amenazas, Clara se negaba a retroceder. Diego, con su experiencia en el periodismo, sabía cómo manejar estas situaciones, pero le preocupaba que Clara estuviera tomando más riesgos de los necesarios. «Tenemos que ser estratégicos. Si ellos saben que estamos investigando, podríamos perder nuestra ventaja», le advirtió. Clara, aunque entendía la lógica, estaba impulsada por algo más fuerte, el amor por su hermana y la necesidad de saber la verdad. Sofía, por su parte, les proporcionó herramientas para protegerse, como comunicarse a través de aplicaciones cifradas y cambiar sus rutinas diarias para evitar ser predecibles. Pero incluso con estas precauciones, sabían que estaban jugando un juego peligroso. La investigación los llevó finalmente a planear una visita al almacén abandonado. Según lo que habían reunido, ese lugar había sido un punto crucial en las operaciones de la red. Clara estaba ansiosa y aterrorizada al mismo tiempo. Pensar que Ana podría haber estado allí, que ese lugar podía guardar pistas sobre su paradero, hacía que cada paso hacia esa dirección fuera más difícil y necesario. Diego y Sofía sabían que no podían actuar solos, así que comenzaron a buscar aliados que pudieran ayudarlos sin alertar a la red. Mientras tanto, Clara se preparaba mentalmente para lo que pudiera encontrar. Sabía que estaba adentrándose en un terreno oscuro, pero también sentía que cada vez estaba más cerca de la verdad. El almacén abandonado tenía una atmósfera inquietante que hacía que cada paso resonara como una advertencia. Clara, Diego y Sofía avanzaron con cautela, iluminando con sus linternas el oscuro interior. Desde el exterior, el lugar parecía un simple edificio olvidado por el tiempo, pero en cuanto cruzaron la entrada, el peso del pasado se hizo tangible. Las paredes estaban llenas de grafitis superpuestos con manchas de humedad, pero lo que más les llamó la atención fueron las marcas en el suelo. Huellas desgastadas, arrastres y cadenas oxidadas, todo parecía contar una historia sin palabras. Para Clara, cada detalle era como un golpe directo al estómago. No podía evitar imaginar a Ana en ese lugar, atrapada y sin esperanza. Sofía, acostumbrada a investigar estos casos, intentaba mantener la calma, pero incluso ella admitió que había algo particularmente opresivo en este lugar. Mientras avanzaban, encontraron pequeños rastros que confirmaban que el almacén no había estado vacío todo este tiempo. Había restos de cajas rotas, envoltorios de comida y hasta un zapato abandonado, demasiado pequeño para pertenecer a un adulto. Clara lo sostuvo por un momento, incapaz de contener las lágrimas. Diego,
siempre observador, notó una puerta semioculta en el fondo de la sala principal. La abrieron con esfuerzo y descubrieron un pequeño compartimento donde alguien parecía haber intentado esconder algo importante. Dentro había una caja de documentos polvorientos. Sofía, con un gesto de urgencia, les pidió que se la llevaran antes de revisarla. «Esto es evidencia. Si alguien viene aquí, sabrá que estamos tras ellos», dijo con voz firme. Clara asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sentía que estaban al borde de algo grande. De regreso en un lugar más seguro, abrieron la caja con cautela, como si cada hoja pudiera revelar un secreto que cambiaría todo. Lo que encontraron era perturbador: listas de nombres, fechas, ubicaciones y hasta fotos de mujeres jóvenes. Cada detalle estaba meticulosamente registrado, como si fueran parte de una operación comercial. Clara buscó frenéticamente entre los documentos algo que mencionara a Ana, pero su nombre no estaba allí. En cambio, encontró referencias a un almacén 3, un lugar que parecía haber sido utilizado como punto de tránsito para víctimas. Junto con los papeles, había un disco duro. Diego, acostumbrado a manejar información delicada, propuso llevarlo a un experto de confianza que pudiera extraer su contenido. Sin embargo, Sofía les advirtió que esto era peligroso. «Estos datos no son solo evidencias, son un arma. Y si la red sabe que los tenemos, no se detendrán hasta recuperarlos», dijo con seriedad. El análisis del disco duro confirmó lo que temían: el almacén no era un lugar cualquiera. Había registros financieros, nombres de intermediarios y rutas de transporte que abarcaban varias ciudades. Cada archivo era una pieza más del rompecabezas que señalaba la magnitud de esta operación. Aunque Clara no encontró menciones directas de Ana, sí encontró una lista de víctimas que habían sido trasladadas en fechas cercanas a su desaparición. Ese detalle la llenó de una mezcla de esperanza y desesperación. Por un lado, confirmaba que Ana podría haber sido parte de esa red. Por otro, implicaba que podrían haberla llevado a cualquier lugar. Diego sugirió usar esta información para alertar a las autoridades, pero Sofía fue más cauta. «Si los contactamos ahora, sin pruebas contundentes ni un plan, podríamos perder todo», explicó. Clara entendió que estaban jugando con fuego, pero no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Las amenazas no tardaron en llegar. Una noche, Clara encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro había una nota escrita a mano que decía: «Sabemos lo que tienes. Deja to do, O.T. Arpenteras». Junto a la nota, había una foto suya tomada desde la distancia. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque sabía que estaba arriesgándose, ese mensaje confirmó que estaban en el camino correcto. Diego y Sofía también comenzaron a recibir señales de que estaban siendo vigilados. Una camioneta estacionada cerca de sus casas durante horas, llamadas anónimas y hasta un intento de hackeo en el correo de Diego. Era evidente que la red estaba nerviosa y eso solo aumentaba la presión sobre ellos. Pero Clara no se dejó intimidar. Cada amenaza reforzaba su determinación. Ana había estado desaparecida durante demasiado tiempo y aunque el miedo la perseguía, la esperanza de encontrar respuestas era más fuerte. Decidieron actuar con más cuidado, moviéndose constantemente y utilizando métodos más seguros para comunicarse. Sofía contactó a aliados que podían ayudarlos sin exponerse demasiado, mientras Diego buscaba formas de publicar la información sin comprometer su seguridad. Clara, por su parte, no podía evitar revisar una y otra vez los documentos y las fotos del disco duro, buscando cualquier pequeño detalle que pudiera acercarla a su hermana. Fue entonces cuando encontraron algo inesperado: una ubicación mencionada repetidamente en los archivos del disco. Un viejo club nocturno en otra ciudad parecía haber sido usado como punto de encuentro para algunos de los involucrados en la red. Clara sintió como su corazón se aceleraba. Este lugar era su próxima pista, un paso más hacia la verdad. Aunque el camino seguía siendo incierto, Clara sabía que no podía detenerse. La posibilidad de encontrar respuestas, de saber qué había pasado con Ana, era más fuerte que cualquier miedo o amenaza. Ahora, con esta nueva pista, estaban más cerca de desenmascarar a la red. Pero también sabían que el peligro solo estaba comenzando. El viejo club nocturno parecía un fantasma de otros tiempos. Ubicado en las afueras de la ciudad, se erigía como un testigo mudo de lo que había ocurrido en su interior. Clara, Diego y Sofía llegaron al lugar al caer la noche, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría atraer la atención equivocada. El exterior del edificio estaba deteriorado, con carteles descoloridos y ventanas rotas, pero pequeñas señales indicaban actividad reciente: huellas en la tierra, una puerta entreabierta y una leve luz que se apagaba justo cuando se acercaban. Clara respiraba con dificultad. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también al peligro.
No podía dejar de pensar que este lugar podía haber sido parte del camino que llevó a Ana a desaparecer, y esa idea la llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Antes de entrar, Sofía insistió en repasar el plan. No nos separemos bajo ninguna circunstancia. Grabaremos todo lo que podamos, pero si algo se pone mal, salimos inmediatamente, dijo en voz baja, con una firmeza que no admitía discusión. Diego asintió mientras ajustaba su cámara, pero Clara apenas escuchaba. Su mente estaba enfocada en lo que podría encontrar dentro, tal vez evidencias de la red, o peor aún, algo que confirmara que Ana había pasado por ese lugar. Entraron por una puerta lateral que daba acceso a una sala amplia y oscura. El aire era pesado, con un olor a humedad que se mezclaba con algo metálico. Las linternas iluminaban paredes cubiertas de grafitis, pero también huellas recientes en el suelo. No estaban solos, o al menos no hacía mucho tiempo que alguien había estado allí. Mientras avanzaban, encontraron habitaciones traseras que parecían haber sido usadas como refugios temporales. En una de ellas, descubrieron colchones sucios, envoltorios de comida y ropa abandonada. Clara se detuvo al ver un zapato pequeño tirado en una esquina. Lo levantó con cuidado, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No sabía si pertenecía a alguien relacionado con Ana, pero el simple hecho de pensar que podía haber sido usado por una víctima la llenó de impotencia. Sofía, acostumbrada a este tipo de situaciones, le colocó una mano en el hombro. «Toma aire, este es solo el principio», le susurró. Aunque Clara trató de mantener la compostura, sabía que cada detalle que encontraran sería como una nueva herida. En una sala más grande, Diego descubrió un pequeño maletín escondido detrás de una pila de cajas. Dentro había documentos que parecían listas de nombres y fechas. Clara tomó la lista con manos temblorosas, buscando frenéticamente el nombre de Ana, pero no estaba allí. Sin embargo, reconoció algunos de los nombres que habían encontrado en el disco duro del almacén anterior. Esto confirmaba que ambos lugares estaban conectados. Diego tomó fotografías de los documentos mientras Sofía analizaba las fechas, tratando de identificar patrones. «Esto no es solo un punto de tránsito. Este lugar es parte de algo mucho más grande», dijo, su voz cargada de preocupación. Clara, aunque decepcionada de no encontrar algo directamente relacionado con Ana, sabía que estas pruebas eran cruciales para desmantelar la red. Mientras seguían explorando, escucharon pasos en el piso superior. Clara sintió como su corazón se detenía por un instante. Sofía hizo una señal para que apagaran las linternas y permanecieran en silencio. Se escondieron detrás de unas mesas mientras las voces de dos hombres se hacían audibles. Los desconocidos hablaban en voz baja, pero sus palabras eran lo suficientemente claras para que Clara captara fragmentos de la conversación. «Tenemos que limpiar el lugar antes del traslado», dijo uno de ellos. El otro respondió algo sobre mantener el perfil bajo hasta que todo estuviera listo. Clara miró a Sofía, quien ya había comenzado a grabar el audio con su teléfono. Diego, con movimientos lentos, tomó algunas fotos del lugar desde su escondite. Las pruebas que estaban recolectando eran más valiosas de lo que habían imaginado. Los hombres se movieron hacia la parte delantera del edificio, dándoles la oportunidad de escapar. Clara, con el corazón latiendo a toda velocidad, siguió a Sofía y Diego hacia una salida trasera. Apenas llegaron al auto, arrancaron sin mirar atrás. La adrenalina era palpable en el aire. Sofía revisó las grabaciones, convencida de que tenían material suficiente para entregar a las autoridades. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir que no era suficiente. «Hay más víctimas. Si están hablando de un traslado, significa que aún podemos hacer algo para detenerlos», insistió. Diego y Sofía compartían su preocupación, pero sabían que actuar sin cuidado podría poner en peligro todo lo que habían logrado hasta ahora. Esa noche, mientras analizaban nuevamente los documentos, Clara notó algo que antes había pasado por alto, una referencia a otro lugar, etiquetado como punto C. Sofía sugirió que podía ser otra ubicación clave utilizada por la red. Este nuevo descubrimiento renovó la esperanza de Clara, pero también aumentó la urgencia de actuar. Contactaron a algunos aliados de confianza en la policía local, personas que habían trabajado en casos similares y que podían ayudarlos a planear un operativo. Pero sabían que tenían poco tiempo. Los hombres en el club habían mencionado un traslado inminente y si no actuaban rápido, las víctimas podrían desaparecer para siempre. Con cada hora que pasaba, Clara sentía como el peso de la incertidumbre crecía sobre ella. Sabía que estaban más cerca que nunca de desmantelar la red, pero también que el riesgo era mayor que nunca. Miró las fotos, los documentos y las grabaciones, aferrándose a la esperanza de que todo este esfuerzo valdría la pena. No solo por Ana, sino por todas las personas que aún estaban atrapadas en ese oscuro sistema.
La próxima jugada sería decisiva y Clara estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para llegar al fondo de la verdad. El aire en el almacén era frío y denso, impregnado de un olor metálico que hacía difícil respirar. Clara, Diego y Sofía apenas habían tenido tiempo de procesar lo que encontraron en el lugar: un grupo de mujeres jóvenes, visiblemente aterrorizadas y exhaustas, encerradas detrás de una reja improvisada. La escena era devastadora. Clara sintió como su corazón se rompía al imaginar lo que esas mujeres habían sufrido y, peor aún, al pensar que Ana podría haber estado en una situación similar. Los agentes policiales que acompañaban al grupo actuaron rápido, neutralizando a los dos hombres que vigilaban a las víctimas y asegurando la zona. Clara no podía apartar la mirada de las jóvenes. ¿Había estado Ana ahí alguna vez? Esa pregunta la quemaba por dentro. Mientras los agentes liberaban a las mujeres, Clara se acercó con cuidado, intentando no asustarlas más de lo que ya estaban. Les habló con voz suave, asegurándoles que estaban a salvo. Muchas de ellas no respondieron. Sus rostros reflejaban un agotamiento tan profundo que parecía que habían perdido la capacidad de reaccionar. Sin embargo, una joven llamada Luisa se armó de valor para hablar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una chispa de esperanza. «Nos dijeron que nos trasladarían pronto», explicó, su voz temblorosa. Clara sintió un nudo en la garganta. Si no hubieran llegado esa noche, esas mujeres habrían desaparecido nuevamente, como tantas otras, pero aún había algo más que necesitaba saber. Con un esfuerzo casi desesperado, Clara le preguntó a Luisa: «¿Conociste a una chica llamada Ana?» «Ana Martínez». Luisa se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando en su memoria. Finalmente asintió con lentitud. «Sí, creo que la conocí. Pero eso fue hace tiempo. La trasladaron a otro lugar», respondió. Esas palabras golpearon a Clara como un torrente de emociones. Por un lado, confirmaban que Ana había estado viva en algún momento después de su desaparición. Por otro, significaban que seguía fuera de su alcance. Clara respiró hondo, tratando de procesar lo que Luisa acababa de decir. «¿Recuerdas algo más sobre ella? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijeron sobre ese traslado?», preguntó con urgencia. Luisa, aunque visiblemente cansada, trató de dar más detalles. «Era muy amable. Siempre nos ayudaba. Decían que la iban a llevar a otro país, pero no sé más», añadió, su voz apagándose. Esa revelación renovó la esperanza de Clara, pero también aumentó su angustia. Si Ana había sido llevada a otro país, encontrarla sería aún más complicado. Sin embargo, este pequeño testimonio era más de lo que había tenido en años. Diego, siempre atento a los detalles, comenzó a tomar nota de lo que Luisa decía, mientras Sofía coordinaba con los agentes para asegurar el bienestar de las víctimas. Clara, por su parte, no podía apartar la mirada de Luisa. «Gracias por decírmelo. Esto significa mucho para mí», le dijo, su voz cargada de emoción. Aunque las palabras de Luisa no eran definitivas, le daban a Clara algo que había perdido hacía mucho tiempo: una pista concreta sobre el paradero de su hermana. Una vez que las mujeres fueron trasladadas a un lugar seguro, Clara, Diego y Sofía se reunieron para revisar los documentos y grabaciones obtenidos del almacén. En los archivos había referencias a varias ubicaciones utilizadas por la red, así como horarios y rutas que parecían coincidir con los testimonios de las víctimas. Diego, con su habilidad para analizar patrones, encontró una conexión entre el almacén y un puerto en un país vecino. Esto explica el traslado que mencionó Luisa. «Es probable que estén usando rutas marítimas para sacar a las víctimas del país», señaló, mientras Sofía asentía. Pero incluso con esta información, la magnitud de la red era abrumadora. Sofía, siempre cauta, advirtió: «Esto es más grande de lo que imaginamos. No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos involucrar a más autoridades, pero con mucho cuidado. Si filtramos esta información demasiado pronto, podrían escapar». Clara sabía que Sofía tenía razón, pero no podía evitar sentirse frustrada. Cada pista la acercaba un poco más a Ana, pero también parecía alejarla de una resolución definitiva. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos, encontró una lista de nombres que incluía fechas y descripciones físicas. Aunque Ana no estaba en la lista, las fechas coincidían con el tiempo en que Luisa había mencionado el traslado. Para Clara, esto era una señal clara de que Ana había sido parte de esa operación en algún momento. La mezcla de esperanza y desesperación la mantenía despierta. No podía dejar de preguntarse: ¿estaba Ana todavía viva? ¿Había logrado sobrevivir todo este tiempo? Mientras Sofía trabajaba en un plan para involucrar a las autoridades internacionales, Clara decidió contactar a las familias de otras víctimas cuyos nombres aparecían en los documentos. Aunque no esperaba mucho, quería saber si alguien más había tenido noticias recientes. Una madre,
cuyo hijo también había desaparecido hacía años, le contó que había recibido un mensaje anónimo con información sobre un grupo que se especializaba en vender identidades falsas para las víctimas. Clara tomó esto como una señal de que Ana podría estar viva, tal vez con una identidad diferente. Aunque era una posibilidad lejana, se aferró a ella como un faro en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras el cansancio físico y emocional la vencía, Clara reflexionó sobre lo lejos que había llegado. En cuestión de semanas, había descubierto más sobre la desaparición de Ana que en los 10 años anteriores. Pero aún quedaba mucho por hacer. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba buscando a su hermana, sino también ayudando a otras familias a encontrar a las suyas. La lucha era más grande de lo que había imaginado, pero eso solo reforzaba su determinación. Ana seguía siendo su prioridad, pero ahora sabía que su búsqueda tenía el potencial de cambiar la vida de muchas personas más. Clara, Diego y Sofía sabían que cada minuto contaba. La información obtenida del almacén y los testimonios de las mujeres rescatadas habían dejado en claro que la red estaba preparando un nuevo traslado de víctimas y si no actuaban rápidamente, podrían perder la oportunidad de salvarlas. Sin embargo, el desafío era monumental. Esta vez no solo estaban enfrentando una operación local, sino una red con conexiones internacionales, recursos y un poder que excedía todo lo que habían visto hasta ahora. Sentados alrededor de una mesa llena de papeles, mapas y dispositivos electrónicos, comenzaron a planificar su próximo movimiento. Cada decisión debía ser estratégica, cada paso cuidadosamente medido. El primer desafío era decidir cómo y cuándo actuar. Sofía, con su experiencia en casos de derechos humanos, insistió en que necesitaban más apoyo antes de intentar cualquier rescate. Si vamos directo al lugar sin la preparación adecuada, pondremos en peligro a las víctimas y a nosotros mismos, advirtió, mientras señalaba un mapa que marcaba las rutas posibles del traslado. Diego, por otro lado, creía que el tiempo no estaba de su lado. Sabemos que están usando el puerto para mover a las personas. Si esperamos demasiado, podrían desaparecer y borrar cualquier rastro de su operación, dijo, mientras Clara escuchaba en silencio. Para ella, el dilema era desgarrador. Sabía que la prisa podía ser un error, pero también que la inacción podía costar vidas, incluidas las de personas que, como Ana, podían estar atrapadas en esa red. Decidieron dividir sus esfuerzos. Sofía contactó a un grupo de abogados y activistas que habían trabajado con ella en el pasado, buscando apoyo legal y logístico para enfrentar la magnitud de la red. Diego se dedicó a recopilar todas las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones, fotos y documentos, con la intención de presentarlas a un medio internacional que pudiera amplificar su alcance y presionar a las autoridades a actuar. Mientras tanto, Clara se enfocó en contactar a las familias de otras víctimas, buscando cualquier información adicional que pudiera confirmar las próximas rutas de traslado. Aunque el plan era riesgoso, los tres sabían que no tenían otra opción. Estaban comprometidos no solo con la búsqueda de Ana, sino con la lucha por liberar a todas las víctimas. Con el paso de los días, lograron reunir un pequeño equipo de apoyo. Entre ellos estaba Raúl, un exmiembro de la organización criminal que había decidido cooperar con las autoridades a cambio de protección. Aunque su presencia generaba desconfianza, especialmente en Clara, sus conocimientos sobre los métodos de la red eran invaluables. Si quieren detener el traslado, deben interceptarlos antes de que lleguen al puerto, explicó Raúl mientras trazaba un mapa de la zona. Según él, las víctimas serían movidas en pequeños grupos para evitar llamar la atención y el momento crítico sería justo antes de abordar el barco. Es cuando están más vulnerables, pero también es cuando ellos estarán más alerta, advirtió. El plan comenzó a tomar forma, un operativo sorpresa que combinaría la intervención de las autoridades locales y los aliados internacionales que Sofía había logrado involucrar. Clara insistió en participar activamente, a pesar de las preocupaciones de Diego y Sofía. No puedo quedarme al margen. Si Ana está ahí, necesito estar presente, dijo con determinación. Aunque sabían que su presencia aumentaba los riesgos, no podían ignorar la fuerza con la que Clara estaba impulsando todo el esfuerzo. Al final, decidieron que ella estaría en una posición de apoyo, monitoreando las comunicaciones y proporcionando información en tiempo real, mientras el resto del equipo se encargaba de la intervención directa. La noche del operativo, la tensión era palpable. Desde una furgoneta estacionada a varios kilómetros del puerto, Clara observaba las pantallas conectadas a cámaras ocultas que habían colocado previamente en los alrededores. Cada movimiento, cada sombra, la hacía contener el aliento. Sofía y Diego, junto con el equipo de agentes, estaban posicionados estratégicamente, listos para actuar. Raúl, aunque visiblemente nervioso, estaba proporcionando las últimas instrucciones sobre los puntos clave de la operación.
Recuerden, no habrá segunda oportunidad. Si algo sale mal, ellos destruirán toda la evidencia y desaparecerán, dijo, su voz cargada de gravedad. Finalmente, las furgonetas de la red comenzaron a llegar al puerto. Clara sintió como su corazón se aceleraba al ver a las primeras víctimas siendo escoltadas hacia un almacén cercano. Algunas caminaban tambaleándose, mientras otras parecían demasiado débiles para sostenerse por sí mismas. La rabia y la impotencia se mezclaban en su interior, pero sabía que no podía perder la concentración. A través del auricular, escuchaba a Sofía dando las instrucciones finales al equipo. Esperen a que estén dentro del almacén. No actúen hasta que estén todos reunidos, dijo, con una calma que ocultaba la tensión en su voz. El momento llegó en cuestión de minutos. Justo cuando las últimas víctimas estaban siendo trasladadas al interior del almacén, el equipo intervino. En cuestión de segundos, los agentes neutralizaron a los guardias y aseguraron las salidas para evitar que alguien escapara. Clara observaba todo desde las cámaras, su cuerpo temblando de adrenalina. Aunque el operativo parecía estar saliendo según lo planeado, no podía evitar buscar entre las imágenes algún rastro de Ana. Pero no estaba allí. Las víctimas liberadas eran trasladadas a vehículos seguros, mientras los agentes registraban el lugar en busca de más pruebas. Clara sintió como la esperanza se deslizaba entre sus dedos. ¿Y si Ana había sido trasladada antes? ¿Y si ya era demasiado tarde? Cuando todo terminó, Sofía informó que habían asegurado a más de 20 víctimas y arrestado a varios miembros de la red. Era un gran avance, pero para Clara no era suficiente. Sin embargo, entre los documentos recuperados, había nuevas pistas que apuntaban a otra ubicación, esta vez fuera del país. Aunque el dolor de no encontrar a Ana en ese momento era inmenso, Clara sabía que la lucha no había terminado. Este rescate era solo el comienzo, y mientras revisaba los nuevos documentos, sintió que su determinación se renovaba. Su hermana estaba en algún lugar, y Clara no descansaría hasta encontrarla. La tensión era palpable mientras Clara, Sofía y Diego revisaban los documentos recuperados en el operativo del puerto. Entre las nuevas pistas, un nombre destacaba: la Terminal Roja, una instalación portuaria en un país vecino que, según las notas encontradas, era uno de los principales puntos de tránsito de la red. Clara sentía como la esperanza y la desesperación se entrelazaban en su interior. Cada nueva pista la acercaba más a Ana, pero también significaba enfrentarse a un enemigo más grande y mejor preparado. Si este es su centro de operaciones, es aquí donde debemos atacarlos, dijo Sofía con determinación. Clara sabía que esta sería su oportunidad más peligrosa, pero también su mejor posibilidad de encontrar a su hermana. El viaje hacia el país vecino estuvo cargado de silencio y planificación. Esta vez contaban con un equipo internacional de apoyo compuesto por agentes especializados en el combate al tráfico humano. Clara se sentía fuera de lugar entre tantas personas entrenadas, pero su determinación seguía intacta. Diego, siempre atento, la tranquilizó mientras repasaban el plan. No estás sola en esto. Llegamos hasta aquí porque tú nos impulsaste. Ahora es momento de terminarlo, le dijo, intentando inyectarle confianza. Sofía, por su parte, coordinaba los detalles logísticos con los agentes, asegurándose de que todos supieran exactamente qué hacer. Esto no es solo un rescate, es nuestra mejor oportunidad para desmantelar toda la operación, dijo mientras señalaba un mapa del puerto. La Terminal Roja era un lugar enorme, un laberinto de contenedores y grúas que operaba las 24 horas. El equipo llegó al anochecer, aprovechando la actividad constante del puerto para camuflar su presencia. Clara observaba desde un punto elevado, con binoculares en mano, mientras los agentes se desplegaban. Podía ver el movimiento de los guardias de la red, hombres que parecían estar al tanto de cada rincón del lugar. Su mirada se detuvo en un grupo de personas escoltadas hacia un contenedor en particular. Aunque no podía distinguir sus rostros, algo en su interior le decía que debía estar atenta. Ese contenedor es clave. Si Ana está aquí, debe estar entre ellos, pensó mientras intentaba controlar su respiración. La operación comenzó con una precisión milimétrica. Los agentes neutralizaron silenciosamente a los guardias en las entradas principales, asegurando que nadie pudiera escapar o dar la alarma. Clara, desde su posición, observaba cada movimiento como si su vida dependiera de ello. Sofía estaba en contacto constante con el equipo en tierra, mientras Diego documentaba todo con una cámara oculta. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los agentes se acercaron al contenedor señalado. «Es ahora o nunca», dijo Sofía por el auricular. Clara apenas podía respirar mientras veía cómo los agentes rompían el candado y abrían las puertas del contenedor. Dentro del contenedor encontraron a más de una docena de personas, todas en condiciones deplorables. Clara sintió un nudo en el estómago al ver a las víctimas,
pero su mirada se enfocó en buscar un rostro familiar. Sin embargo, Ana no estaba entre ellas. La decepción fue como un golpe directo al pecho, pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, escuchó un ruido distante. Alguien había dado la alarma. Los miembros restantes de la red estaban intentando escapar. «Tenemos que detenerlos. Si se van, perderemos toda la información que tienen», gritó uno de los agentes. Clara, movida por una mezcla de rabia y desesperación, decidió seguir al grupo que huía. Sofía intentó detenerla, pero Clara estaba decidida. «No puedo quedarme aquí. Si tienen algo sobre Ana, no puedo dejarlos ir», dijo, mientras corría tras los agentes que perseguían a los criminales. La persecución se movió hacia una zona más alejada del puerto, entre contenedores apilados y pasillos oscuros. Clara podía escuchar los gritos y los disparos en la distancia, pero no se detuvo. Finalmente, llegó a una oficina improvisada que los miembros de la red estaban intentando vaciar. Dentro, encontró a uno de los líderes de la operación, un hombre que claramente estaba a cargo de coordinar todo. Clara, sin pensarlo, lo enfrentó directamente. «¿Dónde está Ana? Dímelo ahora», gritó, mientras el hombre la miraba con una mezcla de sorpresa y burla. El líder, inicialmente reacio a hablar, comenzó a ceder al darse cuenta de que no tenía escapatoria. «La llevamos fuera del país hace años. No sé dónde está ahora, pero sé quién lo sabe», dijo, mientras señalaba un archivo en una computadora cercana. Clara, temblando, revisó los documentos. Allí encontró referencias a múltiples traslados, incluyendo uno que coincidía con la desaparición de Ana. Aunque no era una respuesta definitiva, era la confirmación de que su hermana había sido parte de esa operación. Antes de que pudiera leer más, los agentes irrumpieron en la oficina, arrestando al hombre y asegurando el equipo. Clara, con lágrimas en los ojos, guardó los archivos en una memoria USB. Sabía que esta información sería crucial para continuar la búsqueda. El operativo terminó con la liberación de varias víctimas y la detención de varios miembros importantes de la red, pero Clara sabía que esto era solo una victoria parcial. Ana no estaba allí, pero había pistas que la llevarían a seguir buscando. Mientras el equipo se retiraba, Diego y Sofía la abrazaron, reconociendo su valentía y su esfuerzo. «Esto no termina aquí, Clara. Lo que hicimos hoy salvará muchas vidas y vamos a seguir hasta encontrar a Ana», dijo Sofía con una firmeza que Clara agradeció profundamente. La lucha estaba lejos de terminar, pero Clara sabía que había dado un paso importante hacia la verdad. Esa noche, mientras revisaba los archivos recuperados, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Ana estaba en algún lugar, y ahora tenía las herramientas para seguir buscándola. Su lucha no solo era por su hermana, sino también por todas las personas que aún estaban atrapadas en esa red oscura. Y con esa convicción, se preparó para el siguiente capítulo de su búsqueda. La mañana después del operativo en la Terminal Roja, Clara se sentó frente a su computadora, revisando los archivos que había recuperado. Aunque no pudo encontrar a Ana durante el rescate, los documentos confirmaban que su hermana había sido parte de la red y que probablemente había sido trasladada a otro país hace años. Era un hallazgo agridulce. Por un lado, le daba una pista concreta para seguir buscando. Por otro, era un recordatorio de que el camino para encontrarla seguía siendo largo y lleno de incertidumbre. Pero Clara ya no era la misma mujer que había comenzado esta búsqueda. Después de enfrentarse al peligro, rescatar a víctimas y desafiar al crimen organizado, su determinación era más fuerte que nunca. Las mujeres liberadas durante el operativo fueron llevadas a un refugio seguro, donde activistas y profesionales de la salud trabajaban para ayudarlas a recuperarse. Clara decidió visitarlas al día siguiente. Entre ellas estaba Luisa, la joven que le había dado la primera pista sobre el traslado de Ana. Cuando Clara la vio, sintió una conexión profunda, como si su lucha ahora estuviera ligada a la de todas esas mujeres. «Gracias por tu valentía», le dijo Luisa con una voz aún quebrada. Clara negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Esto no termina aquí. Si alguna de ustedes recuerda algo más, cualquier detalle, prometo que haré todo lo posible para ayudar», respondió. Esa conversación reafirmó su compromiso no solo con Ana, sino con todas las víctimas de esa red. Mientras tanto, Diego y Sofía trabajaban con las autoridades y medios internacionales para exponer la magnitud de la red desmantelada. El operativo había sido un éxito parcial, pero también dejó claro que aún quedaban cabos sueltos. Sofía, siempre realista, le recordó a Clara que el proceso de justicia sería largo. «Hemos dado un gran paso, pero esto no termina con un solo operativo. Los culpables intentarán esconderse y reconstruir su sistema. Lo importante es que sigamos adelante, con cada prueba, con cada víctima rescatada», dijo.
Clara entendió que su lucha era parte de algo mucho más grande, y aunque su principal motivación seguía siendo encontrar a Ana, también sentía la responsabilidad de inspirar a otras familias a no rendirse. En las semanas siguientes, la historia de Clara comenzó a ganar atención mediática. Diego publicó un artículo impactante que narraba la operación desde dentro, destacando la valentía de las víctimas y el trabajo de Clara, Sofía y el equipo. El artículo no solo denunciaba la existencia de la red, sino que también hacía un llamado a las autoridades y la sociedad para combatir el tráfico humano con mayor determinación. Clara, aunque no buscaba reconocimiento, aceptó ser entrevistada en un programa de televisión. Durante la entrevista, habló sobre la desaparición de Ana, la lucha de su familia y el impacto del tráfico humano en miles de vidas. Sus palabras fueron emotivas, sinceras y tocaron el corazón de muchos espectadores. No busco fama en hay venganza. Solo quiero que las familias como la mía no tengan que vivir con la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, dijo, con lágrimas en los ojos. Esa aparición pública tuvo un efecto inesperado. Otras familias comenzaron a contactarla, compartiendo sus propias historias de desapariciones y ofreciendo cualquier información que pudiera ser útil para su búsqueda. Clara sintió como su lucha personal se transformaba en un movimiento colectivo. No era solo ella buscando a Ana, era una comunidad de personas unidas por un dolor común, decididas a enfrentarlo juntas. Con la ayuda de Sofía y Diego, organizó reuniones con estas familias y creó una red de apoyo que no solo compartía información, sino que también ofrecía consuelo y esperanza. Clara sabía que no podía prometerles soluciones inmediatas, pero sí podía ofrecerles algo que ella misma había aprendido en su viaje: nunca es tarde para seguir luchando. Mientras trabajaba con estas familias, Clara también continuó su búsqueda personal. Los documentos del operativo le habían dado nuevas pistas sobre las posibles conexiones internacionales de la red y estaba decidida a seguirlas. Aunque sabía que el camino sería difícil, no estaba sola. Sofía seguía ofreciendo su experiencia legal, Diego su habilidad para contar historias y llegar a las personas, y Luisa y las demás mujeres rescatadas aportaban detalles valiosos que podían marcar la diferencia. Juntas, sus historias formaban un mosaico complejo, una red de resistencia que poco a poco comenzaba a desmantelar las sombras de la operación criminal. Una noche, mientras revisaba los archivos por enésima vez, Clara sintió una nueva emoción: esperanza genuina. Aunque todavía no había encontrado a Ana, sabía que cada paso que daba la acercaba más a ella. Y más allá de eso, había comenzado a cambiar algo en el mundo. Su lucha había inspirado a otros a buscar justicia, a no rendirse, a creer que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz que seguir. Clara cerró los ojos por un momento, imaginando el día en que volvería a abrazar a su hermana. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero estaba segura de que ese día llegaría. Y cuando lo hiciera, sabría que todo había valido la pena. Gracias por acompañarnos en esta historia tan poderosa y conmovedora. La lucha de Clara no solo es un recordatorio del amor inquebrantable por los que amamos, sino también una prueba de que incluso frente a los desafíos más oscuros, la determinación puede abrir caminos hacia la verdad y la justicia. Su viaje no terminó aquí, pero lo que ella ha logrado hasta ahora ya está marcando una diferencia para muchas personas. Queremos saber desde dónde nos estás escuchando y cómo esta historia ha resonado contigo. Déjanos un comentario con tu nombre y comparte tus pensamientos. Tu voz importa, y juntos podemos amplificar este mensaje de esperanza y lucha. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás nuestras próximas historias que, como esta, están llenas de valentía e inspiración. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias para generar un cambio. Nos vemos en el próximo video.